Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. No es un programa, es una formación en permacultura con final de fogón que llega por tu plataforma. Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. Buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas. Hoy tenemos un programón. Programón, no, vamos a tener hoy. Siempre creemos que tenemos un programa, pero es un programa que a nosotros nos ha dejado regulando, como se dice, y con muchas lindas inquietudes. Digo así porque hoy tenemos una entrevista indirecta, o sea que ya nos llegaron audios del entrevistado, ya estuvimos escuchando esos audios y ya se nos voló la cabeza, así que venimos con mucho entusiasmo a hacer este programa donde vamos a hablar de economía. ¿Vamos a hablar de economía o del dinero? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Como dicen. O de las finanzas. Es todo lo mismo, es todo distinto. Hoy nos vamos a poner bursátiles, hoy nos vamos a poner financistas, hoy vamos a rondar por la bolsa de comercio y la bolsa de valores a ver si ahí hay algo de permacultura, ¿no? De hecho, uno de los pétalos de la flor de la permacultura es economía y finanzas, esas dos palabras. Así que estaríamos dentro del marco de lo que la permacultura también quiere hablar para replantearse otros modos de repensar el hábitat humano. Así que, pero vamos a ver. Vamos a hablar específicamente, para no hacer tantas... después vamos a hablar del entrevistado. Que hay una historia atrás de por qué llegamos a este tema, lo vamos a contar cuando empecemos a desarrollar. Y antes de la editorial, solo contarles que vamos a hablar de la Escuela de Economía Natural del Río de la Plata. Del otro lado, ¿saben que existe eso? Que en nuestro país se generó o se creó y está viva la Escuela de Economía Natural. Economía natural suena, ¿no? Me hace acordar un poco cuando uno dice construcción natural. ¿Cómo? ¿Había una que no era natural? Agricultura natural. ¿Qué? ¿Hay una agricultura que no es natural? Bueno, hoy vamos a interpelarnos a ver si hay una economía natural y otras que no. En tiempos donde está muy en boga y por sobre todas las cosas el dios dinero y la diosa economía, vamos a dar otra perspectiva u otra óptica de esto. Perfecto. Abrimos el Matria te lo cuenta con la editorial. Ese semillero de palabras que se hace cosecha en tu corazón. La palabra dinero tiene su etimología en denario, una antigua moneda romana que valía 10 ases. No podríamos saber bien cuánto sería hoy el valor de un as, pero leímos, googleando, que en épocas de Jesús el Nazareno, un denario era la paga por una jornada de trabajo. Bueno, aunque el dato es muy interesante para compartir en mesas de parientes, nos queda la duda sobre qué tipo de jornada de trabajo será. Si la del soldado, la del comandante, la de un comerciante o la de un pescador. Pero salgamos de la data de bar y vamos a la permacultura. En la actualidad, la palabra dinero se asocia con monedas, tanto físicas como virtuales, que operan como medios de intercambio de, como enseñaban en la escuela, bienes y servicios. Bueno, actualmente la cosa se dispersó tanto que a esas dos categorías, bienes y servicios, ahora se suman otras que nos dejan en la lógica tan incomprensible como determinantes para la llamada macroeconomía. Hablamos de criptomonedas, acciones, bonos de deudas y otros conceptos que día a día son parte de un relato financiero cuasi mágico que modela su gelatina en las noticias y se transforma en los dolores que agitan los precios de nuestros alimentos, nuestros alquileres, nuestros sueldos, nuestros anhelos materiales. ¿Dónde vamos con todo esto? ¿Dónde queremos ir? Parece que estuviésemos dentro de un gran juego global donde las reglas del dinero bambolean del caos al orden y vuelta al caos, y nosotros, los de a pie, los que pusimos nuestra sangre a favor del trabajo, solo podemos conformarnos con esperar el derrame de las glotonerías del capital o traccionar con nuestras entregas cotidianas los remiendos de una máquina financiera global que cada tanto se enferma o tropieza. ¿Que dónde vamos? A preguntarnos por otras formas de este juego.
¿Lo que conocemos acerca del dinero es la única posibilidad de accionar este berrinche mundial de pobrezas y riquezas extremas? Aceptar que el dinero cambia su valor a partir de los galanteos entre el mercado bursátil y las decisiones políticas nos deja casi en la inmovilidad del creyente que reza bajo el altar para que la enfermedad se cure. Y esto porque hemos naturalizado el dinero como el resultado de una tómbola sentenciosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hacemos en la permacultura: observar, diseñar, dudar, preguntar, proponer, volver a diseñar. Es que hay otras lógicas para entender el dinero y en ello las dinámicas económicas que dependen de su concepción. En una de ellas, el dinero es entendido como lo vería la naturaleza. Sí, esa lógica de ver el dinero como lo vería la naturaleza nació a orillas del río que le dio nombre a nuestro país y se llama la Escuela Económica Natural del Río de la Plata. Dinero, plata, bicoca, guita, billulla, morlacos, mangos, unos pesos, 20 lucas, 100 gambas, un palo verde, la mosca, la tarasca, y siga, ni un cobre, ni un sope para esperar de arriba. Lunfardismos como nuestro Río de la Plata y bien de la perma, este matria será para pensar otras cuentas, otras formas de medir lo que vale, como si el dinero lo hubiese inventado la naturaleza y ella nos hubiese enseñado cómo cultivarlo para el bien de nuestros días. ¿Quién no te dice que por acá también nos ande la regeneración? Llego al club de los 50 y una mano trae la cuenta. Llama la atención la suma desde hoy hasta mi cuna. Cada fuego, cada empeño, cada día, cada sueño viene con importe al lado, a pesar de lo pagado. Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno, a pesar del costo del amor. Vengan deudas, inflaciones, vales, multas, recesiones. Pruebe a arrancarme el ratero, el sabor de mi bolero. Sea quien sea el gerente, me lo cobre diligente. Ya sabrá esa mano cruenta cuando le pase mi cuenta. Es este en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Pero vuelvo siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno, a pesar del costo del amor. Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Pero
Giro siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno, a pesar del costo del amor. Ahí pasaba nuestro queridísimo Silvio Rodríguez con Paladar. Es la segunda vez que ya canta en esta temporada Silvio Rodríguez. Nos habíamos propuesto no repetir, pero nos empezamos a endulzar con algunos autores que nos gustan mucho y vamos a repetir. Dijimos, este año vamos a repetir. Total, el programa es nuestro. Este año vamos a repetir como si el programa fuera nuestro. Bueno. Empecemos entonces. Ya empezamos. Ya con ese editorial dejaste ahí mucha cosa fuerte resonando para desarrollar. Son de esos temas que uno dice que cuando los vamos, que después que pase este programa y para ustedes que estén del otro lado lo conozcan o lleguen por primera vez estas palabras, se van a preguntar por qué nunca nadie nos enseñó de esto. Bien, son de esos grandes temas que, quién sabe, en estos momentos históricos que estamos viviendo, en esta coyuntura donde pareciera que la economía dibuja todo lo que nos pasa en el día y pareciera que esta economía ya tiene una lógica de dominación sobre cualquier ser humano que pase por esta tierra, podamos crear, construir, debatir, proponernos un nuevo modelo de ver al dinero y en ello a la dinámica económica. Y en este tema pasa lo mismo que con otros temas que hemos tratado en la temporada pasada, como la construcción, la bioconstrucción, que hoy nos resuenan a algo nuevo, pero en realidad es algo muy antiguo o anterior a la época de la explotación del petróleo y de estas lógicas que se fueron monoculturizando, ¿no? Porque parece que solo podemos cultivar de una manera, solo podemos sanarnos de una manera y también parece que solo podemos manejar economía de una manera según lo que se nos ha convidado saber desde una perspectiva de mirar y de crear ese mundo. Me gustó mucho en la editorial que dijiste volver a diseñar, ¿no? Que ya que este programa es de permacultura y la permacultura es básicamente diseño y de volver a rediseñar ese mundo que conocemos, la economía no puede quedarse fuera de eso, ya que es algo troncal en estos momentos desde el lugar preponderante que se le ha dado y de la vida toda, si nos abrimos a los diferentes conceptos de economía que podemos abrazar, y de eso va a ir un poco lo que vamos a hablar en este programa, de poder ampliar la paleta de colores de lo que creemos o hemos concebido hasta ahora como economía. Bueno, entonces le vamos a dar la primera palabra, el primer audio, la primera consulta a Lucho Cordon. Ya hemos hablado de él en el programa cuando hablamos de la Reserva del Volcán, porque es uno de quienes está involucrado en ese proyecto. Lucho Cordon, también hay programas de él que hemos hecho con vivos en Instagram, porque para nosotros es un maestro y un referente. Y también el último programa del año pasado, de la temporada pasada, donde hablamos del Encuentro Argentino de Permacultura, apareció también ahí nuestro colega, amigo, hermano Lucho. Así que no tenemos mucho más para presentarlo que decir que es un referente. Siempre será un gusto volver a hablar de él y referenciarlo a él. Y nosotros andábamos distraídos por un PDC que estaba dando él, sentaditos cuando empezó la charla de economía y nombró a la Escuela de Economía Natural del Río de la Plata. Todas las antenas nuestras se despertaron y dijimos, tenemos que hacer un Matria, te lo cuenta y te lo canta con esto. Así que, Lucho, a ver si empezás a contarnos vos en primera persona, ¿qué es esto de la Escuela de Economía Natural del Río de la Plata? En el año 2007 tuve la suerte, junto a mi maestro en permacultura, Carlos Strauss, de poder viajar a Sao Paulo al IPC 8, al Encuentro Internacional de Permacultura, que las conferencias eran sobre economía. Y ahí conocí a Carlos Luge, que de alguna manera es como arrancar por el final de esta Escuela Económica Natural del Río de la Plata. Carlos Luge dio una charla sobre economía y monedas complementarias en el Congreso Internacional de Permacultura y me acuerdo que de algún modo se me derritió el cerebro, porque aparte yo no salgo nunca del país, salí 3 veces en toda mi vida y el haberme ido a Brasil
para descubrir en realidad lo que tenía a mano fue una explosión de cerebro y de corazón, por otro lado, ¿no? A mí siempre me interesó la economía y estar escuchando a un compatriota, a un tipo joven, hablar de todo esto y hablar de la economía y de la historia económica en Argentina de una manera muy distinta fue impactante, y ver ese reconocimiento del mundo de la permacultura hacia esta escuela económica, ¿no? Y bueno, ¿quién crea en definitiva? Belgrano es el creador de la Escuela Natural del Río de la Plata. Después viene San Martín como promotor de la salida del patrón oro y el uso de la moneda de hierro que implementó en la gobernación de Cuyo. Alberdi con el sistema económico y rentista para la Confederación Argentina, para que haya techo, tierra y trabajo. Mariano Fragueiro, que es alguien muy importante porque fue el creador de la Constitución Económica de 1853, parte de su trabajo sigue estando presente en nuestra Constitución, desarrollando un sistema monetario nacional y sin deuda, muy importante. En esa época realmente parte de la vanguardia económica se desarrollaba por esas tierras, y después de esto vinieron personajes fundamentales, fines del siglo XIX. Algunos pueden ser polémicos como Torkins, Pellegrini, y dentro de estos viene Gesell, Silvio Gesell, el padre del fundador de la ciudad de Villa Gesell, pero Silvio Gesell, que es un economista argentino-alemán, en definitiva, que es el que toma parte de todo esto, lo mezcla con todo lo que andaba dando vuelta en definitiva en Europa. Él es parte de la Revolución de Rosa de Luxemburgo, pero parte de su teoría económica la plantea acá en Argentina y colabora para poder salir de la primera hiperinflación que tuvimos con Juárez Elman, y parte de las herramientas económicas, incluyendo parte de las ideas que hoy abren la posibilidad de que el Banco Provincia pueda emitir moneda porque está dentro de su estatuto. Tiene que ver con esta escuela económica y mucho con Silvio Gesell, ¿no? Después, ya más en el siglo XX, empiezan a haber otros economistas clásicos dentro de la historia argentina que fueron muy importantes. Pero también después la escuela económica desemboca en definitiva en Perón, ¿no? En términos de entender el concepto de la justicia social y el desarrollo industrial argentino, los conceptos de la comunidad organizada, que en definitiva son parte de lo que van configurando junto a lo que hoy, más allá después de la tradición religiosa que uno puede tener, pero con parte de lo que implica el Papa Francisco y parte de algunos extractos de Perón, de alguna manera se arma parte de esta línea económica que tuvo un evento importante hace un año y piquito en el Auditorio Mario Cafiero de Linares, que se hicieron las primeras jornadas de economía geseliana en marzo, donde muchos de los autores que están vivos y practicantes de parte de estas ideas económicas que viene desarrollando Argentina desde hace 150 años, no es de ahora, y pudieron tener espacio. Esto, si uno lo busca, está en YouTube, parte de ese encuentro de las jornadas de economía geseliana. Y hay un libro muy interesante como para cerrar. Son temas que son muy largos y profundos como para explicarlo poco, que es justamente de Carlos Luge, que se llama Keynes y Gesell, Nuevo Paradigma, el orden económico natural y breve historia monetaria argentina, que se consigue. Es un libro que debe tener 3-4 años más o menos, y que por otro lado, es un libro importante para poder entender esto que de alguna manera en breve tratamos de contar y explicar. Vos decías por qué no nos enseñaron antes esto.
Y con todos estos nombres que están acá, que él trajo, está medio a las claras, ¿por qué no? Son modelos económicos que están planteando lo que después se deriva también como justicia social y otros modelos descentralizados quizás que no le interesan al capitalismo imperante que se popularicen o que se extiendan. Bien, me encanta la línea de historia que nos propone Lucho. Empezó por Belgrano, claramente Belgrano debe haber tenido sus influencias y podríamos irnos más atrás. Y es acá cuando nos interpela entender por qué vivimos lo que vivimos, ¿no? ¿Qué hilo histórico nos deja hoy parados en una sociedad con un capitalismo tan voraz? Digo esto, y podría decir un solo número nomás, actualmente solo las 8.000 personas más ricas del planeta, es un dato que hemos dado varias veces, y con este dato yo me salgo de muchas discusiones que me parecen innecesarias. Las 8.000 personas más ricas del planeta concentran exactamente la mitad de las riquezas de las 4.000 millones de personas más pobres. ¿Bien? Los 8.000 más ricos tienen la misma cantidad de dinero que la mitad exacto del planeta que se encuentra en la mitad más pobre. Eso habla a las claras de un modelo que para nada puede ni leerse como justo ni leerse como natural. ¿Bien? Tiene que haber habido una dinámica muy antinatural sobre la economía para que lleguemos a semejante distorsión de la realidad, ¿no? Entonces repasar esta historia a nosotros nos llena de nuevo dato, nueva nutrición para empezar a pensar, bueno, hay otra historia sobre el dinero y hay otra posibilidad de pensar el presente y el futuro. Totalmente. Me da muchas ganas de seguir escuchándolo el Lucho. Bueno, porque nos va a contar más sobre esto. Él decía recién, es muy poco tiempo para poder desarrollar algo tan profundo. Seguramente, como muchos de los programas que traemos, son puertas que se abren y lo que pretendemos es dejar resonando algunos datos, algunos personajes que se mencionan para que cada una empiece a abrir esa puerta, a investigar y quizás en otro programa también profundicemos. Pero estaría bueno seguirlo escuchando. ¿Querés sumar algo antes de darle paso? Nada. Le vamos a dar paso a Lucho para que nos cuente entonces alguito más de Silvio Gesell y las principales líneas de pensamiento, de idea y de propuesta económica que él tiene y tuvo. Silvio Gesell fue un economista alemán-argentino. ¿Por qué decimos alemán-argentino? Porque en 1887 llega a la Argentina, se instala en Banfield con su familia, tienen hijos. Después uno de sus hijos, Carlos Idaho Gesell, es el que funda Villa Gesell. Pero bueno, Silvio Gesell, que es el importante, en definitiva, el economista, fundador de lo que era Casa Gesell, apenas llegó, porque además de ser economista y teórico de la economía, también era comerciante, sabía de lo que hoy llamamos de economía real. Casa Gesell fue la primera casa especializada en productos para bebés. Yo justo cerca donde estoy viviendo ahora, cuando era chico había una casa Gesell. Bueno, este hombre, en definitiva, lo que planteó fue un sistema económico distinto, distinto a lo que funciona dentro del marco del sistema capitalista, ¿no? Él planteaba el orden económico natural. Él lo que planteaba que el sistema económico y el dinero tenía que funcionar del mismo modo de cómo funcionan los ciclos biológicos y los flujos de energía en la naturaleza, ¿no? Siempre, cuando uno va descubriendo parte de estos planteos y de la teoría económica, uno lo ve ligado 100% a la permacultura, ¿no? Dentro de la permacultura, los planteos económicos de Silvio Gesell son los que están dentro del marco del cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la distribución equitativa, ¿no? Pero bueno, Silvio lo que planteaba era que el sistema económico y el dinero tenía que funcionar con el orden que tiene la naturaleza, ¿no? Donde en realidad el dinero como energía, en el momento que uno lo acumula, no solamente no lo puede mantener libre de la entropía, de la pérdida de esa energía, sino que es antinatural, en definitiva,
que esa energía siga creciendo. Vamos a dar un ejemplo. Nuestro sistema financiero funciona como si yo con un panel solar cargara una batería y la tuviera con el 100% de la capacidad y la metiera en un placar y la guardara durante un año. Y al año siguiente, cuando voy y abro el placar, tengo una batería y media o 2 baterías. El doble de lo que yo pude capturar y almacenar de energía. Bueno, la naturaleza no funciona así. Si yo al año siguiente voy y busco dentro de esa batería o de banco de batería, valga la metáfora, en realidad voy a tener menos que el año pasado. Porque la energía va a tender a dispersarse, como sucede en todos los ciclos de la naturaleza. Entonces, lo que planteaba Silvio era que el sistema financiero debía funcionar del mismo modo. En el momento que yo junto dinero y lo saco del sistema económico y de la ruedita de la economía real y lo acumulo, en definitiva, en vez de que el banco me pague intereses y me premie por eso, en realidad yo debería pagar punitorios, como cuando alquilo una baulera o cuando tengo que pagar en alguna ciudad grande el lugar para poder guardar el auto. Donde así funciona. Si alguien me va a guardar algo durante un montón de tiempo, en definitiva yo tengo que pagar por un servicio, no tener un beneficio, ¿no? Ese es el planteo en muy breves palabras de cómo debería funcionar, según el orden económico natural de Silvio Gesell, el sistema financiero. Y la otra gran maravilla que planteó, y que incluso hoy impacta hasta en el desarrollo de las criptomonedas, por más que en su gran mayoría sean herramientas especulativas del sistema financiero global, Silvio Gesell plantea la libre moneda, la posibilidad, en definitiva, que no solo un banco central o un Estado nacional, una nación, un país pueda emitir la moneda, sino que en definitiva podamos desde distintos niveles institucionales tener la posibilidad de tener una moneda libre. De hecho, esto fue tan influyente que influyó en el Estatuto del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Influyó en parte de las políticas que se desarrollaron a lo largo de parte del siglo XX y parte del siglo XXI, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Desde Keynes, en su marco de la teoría general, en su gran libro que tiene un capítulo entero, hasta desarrollos como el Weir Bank, que es una moneda, y un banco suizo que tiene más de 80 años, donde circulan una gran parte de la liquidez de los suizos, que está planteado a partir de parte de los principios que planteó Silvio Gesell. La posibilidad, en definitiva, de tener soberanía y autonomía a partir de la emisión de moneda. Hay como dentro de nuestro ambiente de ecología, permacultura, socioambiental, este chiste de hacer tu propia comida es como imprimir tu propio dinero. Y la verdad que no. Hacer tu propia comida es como hacer tu propia comida. Imprimir tu propio dinero, bueno, imprimamos nuestro propio dinero. No puede ser solo que las corporaciones o un grupo especulativo pueda armar una criptomoneda o una moneda. Tenemos que poder organizarnos y hacerlos, y se hace, se puede, en cualquier lugar del mundo, y en la Argentina esto sucede, no es que va a suceder o está sucediendo, viene sucediendo hace un montón de tiempo, y hay un montón de experiencia y de capacidad instalada a partir de ideas que están dando vuelta en la Argentina hace más de 100 años. La sangre de la sociedad, con salud perfecta, si estás en la vía, sos un muerto en vida y a quién le ganás. Así razonaba mi mente barata, y en fuerza de plata todo lo compré,
menos una cosa que falta en mi pecho, el amor derecho de alguna mujer. La juventud se me escapa y con todo tu poder no puedo comprar el fuego de un beso tierno y sincero que nunca pude tener. Por vos la gente se mata, roba y sufre, ¿para qué? Si tu vil metal encierra odio, vicio, sangre, guerra, y el mundo vive a tus pies. No hay mayor fortuna que un amor de pobre. Cuando falta el cobre sobra el corazón. De placer y lujo ya estoy aburrido y al cielo le pido un guita de amor total. ¿Pa' qué sirve vivir horas enteras y llevar a cuestas la triste vejez? Si nunca he tenido dentro de mi pecho el amor derecho de alguna mujer. La gente se mata, roba y sufre, ¿para qué? Si tu vil metal encierra odio, vicio, sangre, guerra, y el mundo vive a tus pies. Bueno, qué lindo tango, che. Hemos qué disfrutado lindo mucho el tango, nos faltaba ahí ese género un poco más. Hemos puesto algunos tanguitos, pero bueno, todos estos registros, para mí, suma, ¿no? El registro de la sonoridad esa, ¿no? A mí se me viene mi abuelo. Mi abuelo bailando el tango, que antes era tan... Tanto que estamos hablando del Río de la Plata y de todos estos personajes, yo me imagino mucho esas escenas. A mí también, tengo el registro muy, muy noble de esos sonidos de la vieja guardia del tango. Pasaba Plata de Carlos Dante con la orquesta de Alfredo de Angelis, ¿no? Uh-huh. Qué lindo, che. Bueno, nos quedamos conmovidos entre el tango y las ideas de Gesell. Las ideas de Gesell acercadas por nuestro amigo Lucho Cordon. Bueno, acá hay una toma de nota impresionante. Es que es súper contundente. Para quienes anden en búsqueda y empiecen a buscar sobre Gesell, van a llegar a un momento de la búsqueda que va a decir, bueno, se lo enmarca Gesell dentro del pensamiento liberal, ¿no? Claro, una palabra que hoy nos hace temblar, porque la economía liberal es la que actualmente está gobernando este país y nos está dejando en escenarios muy distópicos. Pero bueno, vemos que cuando todas estas ideas estaban en debate allá por principio del siglo pasado, esta propuesta de Gesell tan, ¿cómo podríamos decir? Revolucionaria en su momento. Sí, esa es una buena palabra. Revolucionaria, ¿no? Solo esta idea, hay muchas, pero esta que nombra el Lucho ahí, la moneda oxidable del dinero que se va desgastando en el circuito como una dinámica natural. Me parece muy interesante esto de la economía real, la economía natural, como estas palabras asociadas a la economía y también esta economía, si se quiere, un poco mentirosa de pretender que haya una acumulación versus una circulación. Sí, una acumulación que de ociosa se transforma en un gran problema para los sectores de trabajadores, porque esta realidad que vivimos hoy actualmente, que casi que hace a todo el mundo pensar en la idea de voy a invertir mi dinero, lo voy a dejar guardado en X lugar, llámese caja de ahorro, llámese fondo de inversión, llámese lo que sea, donde por guardarlo ahí mi dinero va a aumentar, hace que en el trasfondo la sociedad del trabajo, la clase trabajadora, degrade sus ingresos. ¿Por qué alguien lo crea el dinero? El dinero no se multiplica en ningún lado en forma gratuita, ¿no? Ni en forma mágica. Dinero que aumente es porque viene de un sector producido y los únicos dos
lugares donde el dinero se crea y no hay otra opción, que es en el plano físico, es o por los sectores trabajadores, o por quien trabajas todos los días, o por la naturaleza. Son los únicos dos fuentes de creación de riquezas. Todo lo que pasa en el mundo financiero, bueno, es un juego, es un lucro, una tómbola, como decía el editorial, que nosotros la vemos desde la tele, que escuchamos los medios, pero que nos deja atado a una realidad donde no podemos hacer más que padecer lo que está pasando, por ejemplo, en la actualidad en Argentina o en cualquier parte del mundo, cuando el capital empieza a dominar la realidad y quedas atado a que todo lo que comes, lo que pagas, está a merced de esta locura donde el dinero encapsulado aumenta. Contra lo que plantea Hessel, que el dinero no puede pasar eso. El dinero le debe pasar como le pasa a la economía, que en la medida que uno lo deje guardado, se vaya degradando. Sí, se me venía también a la cabeza cuando vos decías, bueno, esto de nos hace espeluznar el tema de la economía liberal. Y vuelvo a unos programas atrás donde hablábamos de paradigma y de qué conceptos y de qué herramientas, bajo qué paradigmas dan qué resultados. Entonces, esta misma idea de la libre moneda puesta en un planteo como el que trae la Escuela de la Economía Natural, donde la soberanía y la autonomía se den también a partir de la emisión de moneda, puesta en un paradigma que está pensando en cuidar a las personas, cuidar a la tierra y compartir con equidad, es diferente a un paradigma como el que está hoy rigiendo la presidencia de la Argentina, donde la libertad es la libertad de la propiedad privada por unos pocos versus la atadura económica y de todo tipo para otros muchos. Entonces, ese mismo concepto puesto en un paradigma capitalista o anarcocapitalista, como se lo define al gobierno actual, da como resultado una injusticia social creciente, y puesto en otros contextos da un equilibrio y una justicia social creciente también. Nosotros hemos sido testigos cuando estuvimos en nuestro viaje allá por Ecuador de una experiencia concreta de moneda alternativa en una comunidad donde se desarrollaba una escuela alternativa también, una escuela, no me acuerdo, Pestalozzi, allá por las sierras de Ecuador, y fuimos invitados a una feria que había con las familias del lugar, un pueblito donde esa escuela funcionaba y donde las familias mandaban a sus hijos a la escuela y la moneda de intercambio eran sueños. Así se llamaba. Así se llamaba, era como un billete que decía sueños, y en esa feria se iba intercambiando y esa comunidad manejaba esa moneda que cada vez estaba siendo más fuerte, porque se pagaba la cuota de la escuela, porque podías comprar alimentos, porque podías comprar indumentaria, lo que quisieras, con una moneda alternativa que ese mismo pueblo generó y que funcionaba dentro del marco, digamos, de los pobladores de ahí, pero era su propia economía. Entonces, como decía Lucho, esto ya existe, no es algo que se teorizó y nunca se llevó a la práctica. Existe quizás en una proporción pequeña en comparación con lo que rige y lo preponderante, pero dentro de este marco, y vuelvo para cerrar a lo de los paradigmas, cuando este tipo de lógicas de libre moneda y de soberanía y autonomía de la emisión monetaria están puestos dentro de un marco ético equilibrado, cuidado y justo, puede dar como resultado una salubridad más de la que nos debemos. Sí, cuando estuvimos en la charla que dio Lucho, que es mucho más amplia que el breve resumen que estamos haciendo acá, un capítulo fue para el de las monedas paralelas, ¿no? Y hay un registro que nosotros como argentinos tenemos de que cuando se emite una moneda paralela es indicio de que el sistema está en crisis, porque quizá el registro más cercano que tenemos es el 2001, cuando colapsa el sistema económico nacional, que llegó a haber en un momento posterior a ese 2001, o para salir de ese momento, hasta 22 monedas alternativas paralelas que emitía cada provincia. Y esto es visto desde otros lugares como algo exitoso, porque vean cómo es que el capitalismo bimonetario nos lleva a una crisis y nos saca de esa crisis las monedas alternativas, ¿no? Es para desafiarse a invertir el sistema de pensamiento que tenemos sobre que una moneda alternativa es indicio de que algo salió mal. Y puede serlo más, como contó Lucho acá del caso de Suiza, bien podríamos sostener monedas alternativas, que es un planteo básico de Hessel, como uno de los mecanismos que nos podrían llevar
a resolver los problemas de las crisis económicas y los estancamientos. No vamos a hablar más, le vamos a dar la última consigna a Lucho para que nos cuente sobre la actualidad del pensamiento hegeliano en Argentina. Y hoy en la Argentina, parte de esos principios y la ejecución práctica de esto la podemos encontrar en distintos lugares del país. O sea, en realidad cuando uno empieza a ver y a detectar esto, uno empieza a encontrar que en muchas localidades de distintas provincias del país hay experiencias. Una en la que yo participo desde hace muchos años es Moneda Par, que se encuentra en distintas localidades y en distintas provincias, quizás no en todas, pero que es una criptomoneda comunitaria, es una herramienta, una moneda de intercambio en el marco de la concepción de prosumidores e incluso de la permacultura, que viene hace ya por lo menos 6 años ya, en realidad, trabajando y desarrollándose. Hay experiencias en el Alto Valle de Neuquén que no son digitales. Sol creo que se llamaba la moneda, una moneda circular muy hermosa. Y otras más chiquitas también, ¿no? Que miro para mi carpeta porque yo voy coleccionando alguna de estas cosas. Pero en realidad está impregnada en un montón incluso de las políticas públicas, de las políticas financieras. Es un ejercicio constante. Hoy, en definitiva, los argentinos manejamos varios tipos de monedas, en definitiva. Por la precarización y la crisis, de alguna manera somos un pueblo que entiende de economía, porque no nos queda otra, incluso entiende de finanzas, que no es lo mismo que economía, porque no nos queda otra, porque es parte de lo que necesitamos para poder sobrevivir y de ponerlo en práctica, en definitiva. Muchos de los clubes del trueque que están volviendo a surgir, y esto no es, qué macana que están surgiendo los clubes del trueque, menos mal. El problema con estas cosas es que cuando hay época de vacas gordas nos olvidamos de estas herramientas que nos empoderan, que construyen comunidad, que nos permiten hacer intercambios reales dentro de la economía real. Dentro de estos clubes del trueque, en definitiva, se usan monedas complementarias, uno no troca de manera directa, ¿no? Parte de estos sistemas de créditos que usaban post-2001 algunos de los clubes del trueque y algunos de los que están empezando a volver a funcionar, trabajan con el sistema de créditos, que en definitiva no deja de ser una moneda. Pero esto es cuestión de organizarse, como hicimos en gran parte de la historia argentina y en cositas que me olvidé de mencionar, como las cooperativas de crédito y consumo, el Hogar Obrero, que creado por los socialistas Juan B. Justo y Nicolás Repetto, donde ahí tenemos una fuente de donde poder tomar agua para ver cómo podemos construir también, además de todos los que fuimos nombrando, un futuro distinto y más equilibrado en términos de la ética de la permacultura. Ahí nos quedábamos con el último audio del Lucho de este tema riquísimo, para seguir andando, profundizando, averiguando, y para quienes nos resuenen estos temas, ir hacia esas experiencias y ver cómo funcionan, ser testigos, ser parte. Acá mismo en el Valle de Tras la Sierra está el Churqui, que es un sistema también de una moneda alternativa, un poco presencial, un poco virtual. Yo he tenido la oportunidad de participar de alguna feria y después hay una aplicación, creo que sigue habiendo. Algunos de nuestros oyentes que nos escuchen y participen nos van a poder informar mejor. Pero esto surge, me parece interesante lo que trae Lucho, que surge el Club del Trueque, surgen estas monedas en épocas de crisis y decimos qué macana, que tiene que surgir esto porque estamos para atrás económicamente, y en realidad es una fortaleza. Está buenísimo cambiar esa perspectiva y ver cómo, más allá de lo que vayan decidiendo los gobiernos que se suceden, nosotros como ciudadanos, parte de la construcción de estas sociedades, podamos generar nuestras propias creaciones y sostenerlas y fortalecerlas en los territorios más pequeños,
para que se pueda expandir esta lógica de la soberanía económica. Dudar siempre, siempre, siempre dudemos de lo no natural, de lo antinatural. El capitalismo por definición lo es, ¿no? Un sistema que básicamente está propuesto para maximizar capital, que es algo que es ficticio, que no es real, pero que lo real es trabajar, producir, que la tierra dé su riqueza, que la humanidad dé su riqueza. Todo lo otro, toda esa tómbola, bueno, podemos dudar y tenemos un montón de herramientas. Aquí les hemos presentado algunas. Nosotros mismos, Les Matria o aún la permacultura como sector, está muy acostumbrada desde antes de las crisis a intercambiar, a trocar a nosotros mismos. Parte de nuestras formaciones las trocamos con quien, no tengo dinero, listo, ¿qué podés dar a cambio? Hace poquito hicimos una formación grande y varias personas, varios de los concurrentes, trocamos alimento, mano de obras, ideas, servicios, y todo funciona, todo forma parte de la gran abundancia, ¿bien? Nos quieren hacer creer que de un día para el otro uno amanece escaso, ¿no? De un mes para el otro las crisis nos plantean, nos hacen ver en nuestro propio espejo como seres pobres, empobrecidos, escaseados, y rezándole a seres que no conocemos para que nos resuelvan la solución, para que nos resuelvan nuestra economía. Bueno, este es un planteo al revés, la vamos a resolver nosotros con todos los mecanismos que tenemos en la mano, toda nuestra inteligencia, toda nuestra fuerza y nuestra creatividad, y este es uno de estos caminos. Y diseñando como la naturaleza, acá también opera ese eslogan que nosotros también solemos decir, que es la imitación de la gran madre y la gran sabia que viene generando abundancia desde hace milenios y milenios. Imagínate si un zapallo, eso que tenemos en el campo, se guardara la semilla, claro, y dijera, no te la doy, no te la doy. Hoy tengo inflación, así que hoy voy a pesar 20% menos que el mes pasado, dice el zapallo, porque hay inflación, así que ahí valgo menos. Y el mes que viene pesa otro 20% menos. No. Vamos con la fuerza de la Vamos con la abundancia. Eso es lo natural realmente, sí. Y la escasez es antinatural. Sí. Entonces nos preguntemos, cuando nos convidan estas ideas de que el sacrificio y la escasez y el padecimiento de esa escasez es natural porque tienen que pasar otras cosas, dudemos de eso y veamos alrededor, y si vivimos en una ciudad y si tenemos vecindad, volvamos a relacionarnos. Me parece importante lo que traía él también de la posibilidad de lo comunitario que nos dan estas vueltas a otras economías, estos clubes del trueque, estas monedas alternativas donde nos sentamos, nos miramos con otros y creamos algo nuevo y la abundancia empieza a fluir. Creamos en eso. Y creamos en eso. Les vamos a compartir un poquitito más en la sección de recomendaciones, pero cerramos la entrevista. Le agradecemos al Lucho gigantemente, hermanazo del camino. Cerramos con un tema muy a lo Lucho, si alguien lo conoce. Money. Que sí. ¿Cómo se dice, Lauri? Money se dice. ¿De quién es? Pink Floyd. Money
certainly was in the right. Yeah, I don't know, I was really drunk at the time. You just told me it was En Matria no nos tienta tanto la autosuficiencia como la intersuficiencia. Resolver entramadas como lo hace la naturaleza. Acá les dejamos la data de quienes forman parte de esta red. Con un 7 para posadas de Daniel Massa. Hola, hola. Yo me puse a charlar como estamos tomando mate acá. Como si tuvieras un micrófono ambiente. Sí, vuelvo a decir, con un 7 para posadas en la interpretación de Daniel Massa. Cambió la onda y ahí... Cambió la onda porque vienen las recomendaciones y tenemos que decir que en el resto del programa estuvo Martín Yubro con Pies Descalzos. Como siempre, nuestras dos cortinas que nos acompañan en la segunda temporada. Vamos con las recomendaciones. Todas las recomendaciones casi que nos la enseñó el Lucho, ¿no? Sí, ya nombró algunas él. Pero la vamos a renombrar, sí. Vamos a igual a recomendar que lo sigan a nuestro amigo y colega Lucho Cordón en Instagram. Está como Luciano-Cordón con K. Y ahí pueden ir siguiendo sus actividades, sus posteos. Y el árbol, Escuela de Permacultura, ya lo habíamos recomendado Escuela también. de Ruralidad, me parece. Escuela de Permacultura y Ruralidad, Sí. creo. Si no está escuchando el Lucho, se va a reír de especulación. Búsquenlo y lo van a encontrar ahí. ¿Y por qué les recomendamos estos espacios? Para que vean las formaciones que ellos van dando. Nos hemos propuesto no tirar mucha data de fechas específicas porque sabemos que el programa se va escuchando en otras fechas, pero vamos a decir que hay un próximo taller de historia ambiental que nosotros tenemos en la mira para... No, ya se lo manguemos, Lucho. Ah, ya se lo manguemos, sí. sí. Y lo intercambiamos. Miren, Lo acá intercambiamos. hay un buen ejemplo. Alguien de la escuela El Árbol va a hacer una formación en Matria y alguien de la Matria va a hacer una formación en El Árbol, así intercambiados. Espectacular. Abundancia. Bueno, ahí... Para vos, los Musk. Vayan a indagar ahí en estas páginas y van a ver toda la data de este taller interesantísimo de historia ambiental. Después también tenemos para recomendar una página que se llama institutogesel.org, Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell. Gesell, bueno, van a poner en Google Silvio Gesell, pero Gesell es G-E-S, una sola S-E-L-L. Muy bien. Y el libro que nombraba Lucho también lo vamos a volver a nombrar para que lo puedan buscar. Se llama Keynes y Gesell, Nuevo Paradigma, como una pregunta. El orden económico natural y breve historia monetaria argentina de Carlos Luge, no sabemos cómo se pronuncia, pero se escribe Louge con G. Y como dijo el Lucho ahí, googleen también sobre las últimas jornadas de pensamiento hegeliano, cualquiera se iba a cambiar de rubro. Me saltaron todos los filósofos. De pensamiento geseliano que se dio el año pasado, me parece que dijo. Así que bueno, para seguir este camino, nosotros desde ya nuevamente agradecidos. Pasamos a la sección tertulias. Bueno. Aflojamos con tanta info y nos vamos con algo de arte para encendernos el corazón. Mononon. No sé si queda bien que nosotros estemos piropeando el programa, pero sí. Pero sí a los entrevistas. Así que nosotros dos somos los primeros beneficiados por las entrevistas que hacemos. Y lo de hoy, lo del Lucho, nos deja recalculando, básicamente. Recalculando, totalmente. Así que vamos a irnos con una vidalita. La vidala del decrecimiento. De autoría de Moa, como sí. hablaremos de Lunfardo, así que Moa. Una vidala que hicimos básicamente... tratando de relatar algunas figuras del decrecimiento. Pensando en esto, en la teoría del decrecimiento económico, que ya el año pasado un poquito charlamos con el Tomás Terarra, y hoy lo que acabamos de ahondar en otra forma de entender el dinero, nos vuelve a invitar, ¿no? A esto, a lo que va a describir o pintar esta vidalita. Así que, vámonos. La vidala del crecimiento a dos voces y a dos instrumentos, ¿eh? Bien ahí.
Sencillo, simple, liviano, menos cerquita, real, despacio, quedo, poquito, sutil, descalzo. Desandando, intuyendo, indefenso, renaciendo, revisando, deshaciendo, decreciendo, soltando. Bajito, tribal, saumado, pausa. Tranquilo, lento, bonito, fresco, feriado, dado, trocado, nuestro, casero, local, antiguo, vivo, contemplando, renunciando, resumiendo, inactivo, repensando, eligiendo, milagreando, reciclando, decreciendo. Sencillo, simple, liviano, hecho a mano, sin tiempo, abuelado, sentir.